Me parece que la realidad del país, no importa en qué año se diga esto, es un tema muy interesante, porque hay tantas cosas que pasan que simple y llanamente es cuestión de tomar un tema casi al azar, ¿no? Hay tantas cosas que están yendo mal, pero todas son para mí fuentes de inspiración. La lectura acerca a la gente, de alguna manera. Por más tímidos que sean, si te juntas con las personas que son como tú, así sean tímidos o ermitaños, algo van a compartir. Hola amigos de Misión Lectura. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Casa Tomada, Librería y Café, y estamos con un invitado muy especial. Nos encontramos con Cristian Ábalos. Él es escritor y lector. Cristian, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Clara, muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos, Cristian, y a toda nuestra comunidad, un poquito para conocerte. Bueno, yo en realidad tengo más de casi 20 años ya dedicándome a la edición. Así yo empecé en este oficio, desde corrector de estilo, y sobre esa base he construido mi trayectoria. Pero también desde muy joven empecé a escribir. Y bueno, no tengo todavía la dicha de tener un libro de cuentos, una novela publicada en sí, si las tengo listas, pero sí por ahí una obra dramatúrgica, o también en algunas revistas online los cuentos que mandaba y que se han publicado, ¿no? Y así me empecé a decidir por esta carrera de leer y de escribir, básicamente. Me considero es un cliché esto, pero me considero un lector que escribe, básicamente, ¿no? Porque si no leo, sí siento que algo me está faltando. Cuéntame, desde esa perspectiva del lector que escribe, yo Sí. sé que tú has escrito varias obras de teatro. Sí. Eres entonces un dramaturgo. Sí, hay un debate acerca de eso todavía, que en qué momento uno empieza a hacerlo, ¿no? Yo la verdad es que nunca me siento nada. Voy a hacer mía las palabras de Ribeiro, que decía que yo pinto pero no soy pintor, yo escribo pero no soy escritor, ya, algo así, ¿no? Pero sí, desde hace ya, ¿qué será? 7 años ya, que empiezo a postular a las convocatorias que siempre se abren. Y en microteatro fueron hasta 5 obras las que eligieron para que puedan estar en cartelera. Y a partir de ahí, salvo la elipsis o el hiato del 2020, he tenido, digamos, cierta regularidad. Muy bien, entonces, ¿qué temas te gustaría explorar a través del teatro, Cristian? Wow. Me parece que la realidad del país, no importa en qué año se diga esto, es un tema muy interesante para explorar. No solo desde perspectivas de otros dramaturgos, o sea, tomar un texto y adaptarlo, sino también sobre mi propia perspectiva, sobre lo que yo percibí de este país en los años que llevo vivo, pues, ¿no? Porque hay tantas cosas que pasan que simple y llanamente es cuestión de tomar un tema casi al azar, ¿no? Hay tantas cosas que están yendo mal, pero todas son para mí fuentes de inspiración. Sí, estoy tratando de escribir sobre cosas cotidianas, pero que pasan en un contexto de la historia de este país que obviamente le dan cierto cariz a lo que se escribe. Puede ser incluso la historia de una familia, ¿no? Que quiere irse de vacaciones, pero ponte que sea, qué sé yo, pues el día 5 de abril del 92. El día que decidieron salir, y ponte, esas vacaciones obviamente no van a salir muy bonitas al final, ¿no? Bueno. Interesante. Y cuéntame, tú eres lector. Dentro de todas las múltiples lecturas que has tenido, ¿algunos dramaturgos, escritores que tú sientas que influyen en la manera en cómo escribes? Yo debo confesar que no he leído mucho teatro. O sea, como uno creyera que debería leer, lo que sí he leído toda la vida han sido novelas. Siempre he leído novelas y cuentos también, creo que en igual medida que obras de teatro. Lo que pasa es que el teatro básicamente
Esto se lo aprendí a David Carrillo, a quien le mando un saludo si está viendo este video. Lo dice él toma obviamente una frase que me parece muy certera, ¿no? El teatro es una palabra que existe, no uso esta palabra, la estoy usando yo, estoy volviendo a la mía. La palabra del teatro existe no para ser leída, sino para ser escuchada. Entonces, básicamente sí he visto muchas obras de teatro de muchos dramaturgos peruanos y extranjeros, y básicamente eso es lo que yo acopio como si fuesen, como novelas son libros, para mí obras de teatro son montajes, ¿no? Entonces he visto varios y no sé si me podría considerar influenciado directamente por uno, pero el trabajo de muchos en el escenario sí me atrae. Y obviamente te podría nombrar pues a los principales de este país, pues, ¿no? Empezando por Alberto Isola, Alfonso Santisteban, Mariana Daltaos, Juan Carlos Fischer, Henry Sotomayor, Herbert Corimanya y otros nombres que me han disculpado mucho, Federico Abril y muchos otros cuyos nombres se me van, ¿no? que también son buenos dramaturgos y también siempre muy diligentes directores de teatro. Interesante, o sea, a partir del montaje también te nutres, es otra forma de leer, ¿no es cierto? Sí, es otra palabra que creo que está más atada a los orígenes de la literatura, ¿no? Antes de que existieran alfabetos o por lo menos palabra escrita de manera como la conocemos hoy en día, lo que existía era la tradición oral, ¿no? Claro. Y luego ya se empezó a compilar estas historias que son como que milenarias, se podría decir de esa manera. Entonces, creo que el teatro nos acerca a eso. Yo me siento, a ver, ya está bien, yo sé que Hamlet al final muere y todo el mundo muere, perfecto, pero quiero verlo, cómo me lo presentas. Exacto. Y siempre me va a sorprender. De alguna manera, para bien o para mal, pero uno... Yo creo que sí, necesariamente, porque si es un electrocardiograma plano, es como que no pasó nada, ¿no? Prefiero que, no sé, algo esperpéntico que me deje así como que, ¿qué diablos pasó? A que sea algo que me haga, no sé, pues, mirar la hora, decir... Sí. Fibra, claro, ¿no? Que no, exactamente, sí. Interesante. Entonces, Cristian, como escritor, dices, pues no te consideras dramaturgo o escritor en específico, pero ¿qué otros géneros te gustaría explorar? O sea, yo sé que has entrado por los cuentos sí. Y también por la novela. Entonces, de repente por la parte lírica, ¿qué has pensado? Bueno, sobre lo de dramaturgo, me da roche de considerarme dramaturgo. O sea, a mí me han enseñado que uno debe ser simplemente, ¿no? La etiqueta se la dejo a quien me aprecie o me menosprecie, me diga, eres esto o no eres esto, ¿no? Y básicamente la narrativa es lo que a mí me ha llamado toda la vida. Sí, también estoy redescubriendo ciertas cosas en la poesía, porque la poesía siempre está yendo como que en la vanguardia de la palabra, ¿no? Es como que la primera fila del batallón y es la que explora las formas, la plástica de la palabra, las posibilidades de expresión de un término. Yo solo sé una cosa, de algo yo estoy seguro, yo escribo y leo. Es todo lo que yo podría definir como mi día a día, sobre todo cuando leo. Yo he adquirido una muy peligroso hábito de leer incluso cuando camino. ¿Ya? Así que no leo manejando bicicleta porque ya sería pues una locura mortal, pero tengo la suerte de poder desplazarme cortas distancias y en esas cortas distancias pues aprovecho todo eso. Porque el ritmo frenético de estos días a veces a uno lo impele a sacarle el tiempo donde no hay, ¿no? Entonces yo prefiero sacarlo así. Eso para mí es como que un día bien aprovechado, es un día en el que por lo menos algún libro he tocado y leo unas cuantas páginas, ¿no? Lo mío en ese sentido siempre ha estado ligado a las novelas y a cuentos. Yo básicamente soy un lector de narrativa, sí estoy redescubriendo la poesía. Es más, debo decir que con mucha humildad que estoy tratando de no sé si obligar sería la mejor palabra, pero me estoy imponiendo, digamos, la disciplina de leer poesía, porque me di cuenta que es una gran falencia en mi biblioteca personal. Tengo muy contados libros de poesía
La poesía que tengo, obviamente, la aprecio mucho. Tengo ahí a Watanabe, a Pessoa, a Baudelaire. Tengo también, todavía no leo mucho a Pessoa, pero me conseguí un bonito libro bilingüe, que a mí me encantan ese tipo de ediciones en cuanto a poesía, y obviamente a Walt Whitman. Así que estoy tratando de descubrir eso, y sí, no me considero, tomando las palabras de Roberto Bolaño, soy muy prosaico. Entonces, y si escribiera poesía, que lo he hecho, me he atrevido a hacerlo. He osado hacerlo, también es prosaica esa poesía, pues, ¿no? Entonces, no... Obviamente, pues, quiero ejercer un cierto lirismo en lo que escribo, sí, cuando sea necesario, ¿no? Pero sé que no soy... Dijeron que a un amigo mío, escritor también, Marlon Aquino, me decía, en alguna de las conversaciones, tantas conversaciones que hemos tenido, que para ser poeta uno nace, pero para ser narrador uno se disciplina, ¿no? Leyendo justamente. Y yo creo que es cierto. O sea, uno nace con ese demonio, digamos, que te hace ser un maldito y escribir la mejor poesía antes de los 20 años. Y o la disciplina de una lectura que te dice cómo tú puedes armar una historia verídica o verosímil, ¿no? O bien construida en todo caso. Interesante lo que nos cuentas, Cristian, y sobre todo volviendo a tu proceso creativo, cuando ya sea un cuento, una novela, y nos has comentado que mucha influencia tienes en lo que es lo dramaturgia, los montajes que aparecen, ¿no? Y vas a apreciarlo. Justamente dentro del enfoque de lectura actual, sí, tanto se trabaja, nos hablan de no solamente leer el texto como algo que está escrito, sino leer el mundo, ¿no? Justamente es el teatro el que nos permite muchas veces leer este mundo. Yendo a un plano de escuela, porque te cuento que a nosotros nos ven, nuestra comunidad de Misión Lectura tiene profesores, bibliotecarios, padres de familia, universitarios. Qué difícil es acercarlos a la lectura, nos dicen también. ¿Cómo podemos hacer eso? Ahora tú has planteado una idea muy bonita, ¿no? Que es ir al teatro, ver lo que está pasando y dejar que eso te sorprenda, ya sea para bien o para mal, pero que te sorprenda. Sí. Leer el mundo, leer de otra forma, no necesariamente el texto escrito. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Cuéntanos. Yo recomendaría, no sé si soy una persona autorizada para recomendar cosas en la vida de otras personas. Que sí, porque eres lector, desde ahí ya tienes un... Mira, lo que yo puedo decirte es que la lectura es un placer que se tiene que descubrir por uno mismo, ¿no? Y obviamente para eso lo que más funciona, creo yo, o una de las cosas que más funciona es el ejemplo. Por eso aprovecho un poquito la oportunidad para contarte. He visto casos en los que los padres de familia obligan a sus hijos a leer. Y qué feo, o sea, es la forma más eficiente de alejar a un niño de un libro. Obligarlo, o no sé, pues, imponérselo como castigo incluso, ¿no? O sea, ese chico de adulto, yo tengo la certeza de que ese chico de adulto no se va a sacar un libro ni por accidente, ¿no? Así que, salvo el libro de reclamaciones, ¿no? Cuando no le den su latte macchiato a la temperatura que él quiere, ¿no? Entonces, ese es un gran error, me parece, en general. No sé si de los docentes, yo espero que no, pero sí, de todas maneras, de los padres de familia, ¿no? Que tienen esta mala costumbre, porque otra cosa que yo he escuchado, tanto en medios como en el día a día, es, porque fui editor en un colegio, te cuento, muchas veces dicen, ay, sí, qué bacán que el colegio tenga biblioteca, sí, para que mi hijo venga. Entonces los docentes le dicen al padre, pero ¿y usted por qué no viene? Claro. ¿Usted por qué no viene? Usted también podría, o sea, los libros no son para niños, o sea, son para todos, eso de por sí, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo que ver a tu papá o a tu mamá leyendo. Así sea, pues, la lectura, no vamos a juzgar, ¿no? Leemos, pero no juzgamos. Así sea, pues, un libro considerado, pues, banal, ¿no? No voy a decir nombres para no ofender a nadie, pero hasta eso, pues digo, bueno, ahí está el libro, ¿no? Léelo. Espero que te des cuenta luego que es un desastre el libro, pero
pero ya para eso necesitas más pues bagaje de experiencia para comparar, pues, ¿no? O sea, una cosa con otra y decir, bueno, esto está mal escrito, esto está bien escrito y voy por acá, ¿no? Y así es. Exacto, ¿no? Exacto, si armas también tu cadena, tu playlist, como se suele decir en la música, ya, acá tienes digamos, tu selección de libros que uno se va armando por la vida que uno lleva, por las amistades que uno tiene, porque una cosa que rescato de todo esto y que creo que alguna vez lo hemos conversado, la lectura acerca a la gente, de alguna manera. Por más tímidos que sean, si te juntas con las personas que son como tú, así sean tímidos o ermitaños, algo van a compartir, ¿no? O sea, si yo también leí, no sé, así habló Zaratustra, Nietzsche, bueno, de repente es muy fuerte el ejemplo. Yo también leí El amor a los tiempos del cólera, García Márquez. Ay, sí, qué bonito, no me gustó, sí me gustó, y cosas así. Ya ahí nomás ya de decir, me gustó, no me gustó, sí, ¿por qué? ¿No? Ya, así, mira, pero hay otros, qué sé yo, ya esa pregunta nunca queda colgada, siempre va a haber ahí cierto acercamiento, y qué mejor forma que el diálogo para crear a la larga empatía y a la larga comunidad, que es lo que en estos tiempos mucha falta. Interesante, las recomendaciones que nos das son muy puntuales y justamente, ¿no? Evitar obligar, o sea, no es que mi hijo no lee, o si no, la típica, ¿no? ¿Qué puedo hacer que lea? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que él lea? Sí. Y como tú dices, ¿no? Usted también lea, pues, ¿no? Y así, con el ejemplo, conversando, como dices, generando el vínculo con la lectura y entre nosotros, ¿no? Entre pares, que vamos, nos va gustando, no nos va gustando, ¿qué me recomiendas? ¿Qué no me recomiendas? Eso también es un punto muy importante. Claro, sí, y otra cosa también muy importante que es, en general a las personas, si tú buscas, es como la pesca, ¿no? Tú lanzas la red, y digamos que esta es la metáfora que se me ocurre ahorita, lanzas la red, no vas a pescar a todos los peces, no vas a sacar uno o dos, no importa. De los 1000 posibles, que alcances a 2 o a 3 ya suficiente. O sea, la lectura con ese, no quiero decir que no sea para todos, o sea, la lectura es para todos, ahí están los libros, es cuestión de que te acerques, lo cojas y lo abras. No será para todos el tema, ese particular autor o esa particular oportunidad, porque hay momentos en la vida en que uno no quiere ni siquiera ver nada, ¿no? Y entonces, por más que sea de tu libro favorito, de tu autor favorito, simplemente pasas de él. Entonces, es una cuestión de oportunidad, sobre todo eso, ¿no? De una oportunidad de querer hacerlo, ¿no? Y eso nace de acá, no puede venir nunca de fuera. Bueno, el ejemplo sí, nace de fuera, ¿no? Pero acá nace el bichito de que te inquiete abrir un libro. Sí. Sí, claro. Bien, Cristian, y justamente entonces, ya que estamos para recomendarnos como lectores, si tú eres un lector, pues sé que has traído unos libros que nos vas a mostrar. ¿Qué recomendaciones lectoras tienes? ¿Cuáles son los libros que te han impactado? Me he vuelto loco con la selección porque no me podía decir. No, pero está perfecto porque a mayores oportunidades, pues, ¿no? Que todos podamos ver. Ya, mira, había decidido algo, pero creo que voy a hacer un pequeño cambio en la decisión, porque yo también he sido chico, aunque no parezca, he sido un adolescente muy inquieto, también muy retraído en algunas partes, en algún momento de mi vida, y el primer acercamiento de lo que uno considera el amor, obviamente lo he sacado de los libros, por necesidad siempre, ¿no? Entonces, una de las primeras lecturas que en ese sentido a mí me impacta y me destroza la cabeza son las novelas que hablan de este tema, pero no solo de este tema, o sea, no es que han sido libros románticos, porque si yo te hablo, si yo te hablo de La ciudad de los perros, tú no consideras que este libro es una novela romántica, pero tiene una historia de desencuentro amoroso, de triángulo amoroso que va mucho con la edad, ¿no? Con lo que pasa, y yo por lo menos por momentos me sentía el poeta, por momentos me sentía el jaguar, por momentos, o casi siempre, me sentía el esclavo. Así que uno sabe o uno se entera con este tipo de libros que hay alguien más que pasó por lo que tú estás pasando, ¿no? Y que no te lo tienes que tomar, bueno, esto ya lo reflexiono yo con más de 40 años encima, ¿no? O sea, no te lo tienes que tomar tan en serio, finalmente acaba en una novela, y una novela es ficción, así que
no ha sido el drama o la tragedia de la vida, ¿no? Así que me empecé a interesarme por este tema, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea de tema, también otro libro que me marcó de la adolescencia fue El amor en los tiempos del cólera. No esta versión, porque esta versión me la acabo de comprar, pero hace un par de años, ¿no? Pero, sí, claro, una de bolsillo de oveja negra. ¿Dónde estará el pobre librito? Pero esta es otra historia que también te marca, ¿no? Incluso más o menos los leí casi el mismo año, en un año muy tormentoso de mi adolescencia, y como que ya te marcan con fuego, y las cosas que aquí pasan te dan ganas de empezar a comer flores también, ¿no? O sea, quien ha leído el libro sabe por qué lo digo. ¿Más o menos en qué edad los leíste? A los 16. 16. Sí, los dos a los 16. De ahí también leí otros libros que no he traído, no porque no los tenga, sino porque un poco que mejor no mencionarlo. Pero también lo leí un poco antes de ingresar a la universidad. La insoportable levedad del ser, que también es una historia de un poco más, digamos, fuerte, en el sentido que ya habla de cosas un poco más explícitas que estos dos, aunque, bueno, por ahí. Digamos que sí es un poco más adulto, digamos, el tratamiento de las cosas. Distinto, mejor dicho. Kundera, cuando habla de la relación de Tomás y Teresa, y habla de la relación de los otros personajes, se dedica a explorar esa parte más carnal que cómo lo tratan Vargas Llosa y García Márquez en sus novelas respectivamente, ¿no? Entonces, es otra perspectiva que también te lleva a los temas de enamoramiento, los primeros. Esto yo creo que también abarca, creo que incluso las crisis, ¿no? La madurez y la crisis, pero sobre todo amores maduros, digamos. Bueno, y respecto, bueno, Rosa Montero también es otro libro que ya, más que hablar de historias de amor, hablan de desamor, por algo el título, ¿no? Que es muy sugerente, ¿no? Entonces, este libro tiene unos cuentos que me los recomiendo un gran amigo, Marlon Aquino, que no sé si con mucha crueldad o con mucho cariño, me terminaron de hundir en la depresión un tiempo, en la tristeza, pero luego resurgí, digamos, de alguna manera, porque la prosa que utiliza Montero es muy eficiente para describir las cosas que te dice. Y si bien hay un cuento del que se titula Carne quemada, que es muy doloroso, hay otros que hablan de temas incluso más dolorosos, pero con mucha más gracia. O sea, con ganas de sacarte una sonrisa, ¿no? O de enseñarte que todo es, al final, un círculo que podrías incluso llegar al cinismo si te pierdes por ese lado, ¿no? Y sí, es una lectura muy recomendable siempre, Rosa Montero. Siguiendo, ya que cogí el libro de una mujer, quiero seguir con otra mujer que a mí me marcó y que en estos tiempos a mí me preocupan que se empiece a volver una realidad, una terrible, horrorosa y lamentable realidad fascista, ¿no? Que es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Este libro sí lo leí hace poco, y otra de las maneras en las que yo me acerco a los libros, ya aprovecho, es a través de las ficciones audiovisuales. No digo televisión porque yo lo he visto en streaming, pues, ¿no? Pero digamos que yo me acerqué justamente por la serie y me di cuenta, pues, de las grandes diferencias que hay entre el producto audiovisual y este libro, que es mucho más doloroso, y encuentro una historia mucho más desgarradora, que me daría mucha pena que las civilizaciones supuestamente tan avanzadas lleguen a este punto, ¿no? Algo distópico se vuelve real, ¿no? Sí, bueno, y no he traído por eso más libros. Sí, por acá hay otro libro distópico. El hombre del castillo, que es o también me acerqué a este libro a raíz de la serie que está en Prime Video, y es una historia que se pregunta, o va sobre qué pasaría si el Eje ganaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaría en Estados Unidos? ¿Qué pasaría en el mundo? Y sí, son como que episodios que siguen muchos. No hay un protagonista claro acá. Hay siempre varios personajes que se desarrollan en el Estados Unidos, tomado por Japón en la costa oeste y por el imperio nazi en el oeste, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay una parte todavía que quiere rebelarse, entonces ese conflicto entre personajes que están en el oeste, en la parte rebelde y en la parte nazi de Estados Unidos, ¿no? Tratando de llegar al hombre del castillo, ¿no? Que es un tipo que se supone que es una novela muy revolucionaria, muy prohibida por los nazis.
para empezar, ¿no? Entonces, ese es digamos que el MacGuffin de esta novela, ¿no? Porque al final no pasa, bueno. No hay spoiler. Ok, listo, si me joden lo dejo. Acabando con las autoras mujeres que traje hoy día, es de Karina Pacheco, La sangre del polvo y la nieve, que es un libro que me cautivó desde el principio a fin. Para mí, el mejor de ella, aunque también me gusta mucho La voluntad del Molle, que habla de un periodo de la historia cusqueña muy interesante, muy importante, que también me recuerda mucho a los conflictos, a los horribles conflictos que en otras partes del mundo han pasado a lo largo del siglo XX, ¿no? Y acá también hay una historia de revelación familiar también tremenda y horrible, ¿no? Que básicamente es descubrir cómo es de verdad una sociedad tan dispar e injusta como la peruana, ¿no? Entonces acá sí lo refleja, me parece, de una manera muy... ¿Cuál es el título? La sangre, el polvo, la nieve. Así es. La sangre, el polvo, la nieve. Eso. Ya tiene una nueva edición. Esta es una edición ya viejita, ya tiene más de 15 años. Sí, de Editorial San Marcos. Hace muchos años. Me olvidaba, cuestiones adolescentes, aunque esto lo leí más grande, ¿ya? Pero también es una historia de amor adolescente. No se nota mucho porque está bien gastadito, pero es Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato. También es una historia que lo que creo que hablábamos fuera de grabación, mezclar, más o menos lo que te decía, creo, de conjugar la realidad el contexto de una realidad cualquiera, como en este caso la Argentina, con una historia que podría considerarse de amor, pero también familiar, porque tiene varias capas, todas, una más sórdida que otra, porque empieza, y esto no es un spoiler para nada, porque empieza diciendo que Alejandra mata a su padre y ella luego se prende fuego. Y entonces, esta es la historia de Martín, un chico que estuvo enamorado de Alejandra. Y cómo él atraviesa todo ese proceso, ¿no? Acompañado de Bruno, y una historia que está salpicada con la historia de los antepasados de la familia de Alejandra Vidal Olmos, perdón, de Fernando Vidal Olmos y Alejandra Vidal, porque es una familia de próceres argentinos que están ligados a la historia argentina desde el conflicto de unitarios y federales. Entonces, como la maestría que tuvo Sábato en mi punto de vista, desde mi punto de vista, de cómo conjugó la historia de su país con una familia de próceres, con la decadencia de esa sociedad y la decadencia de esa familia a través de una historia muy, muy sórdida, es para mí destacable. Es más, hay una cápite o todo un episodio de esta novela que se llama Informe para Ciegos, que la publican incluso aparte, porque es todo una delicia y un delirio, que es como una especie de diario que tiene el padre Fernando, que es el que escribe esa parte, lo habla en primera persona. Es un libro que también Bueno, a ver, ¿cuál es el título? sobre héroes y tumbas. Sobre Héroes y Tumbas. Sábato solo publicó 3 novelas, El túnel, esta y la tercera parte, que se llama Abadón el exterminador. Le digo tercera parte porque muchos consideran que es una trilogía, ¿no? Sí, claro, Abadón el exterminador sí habla de personajes que están acá. Y sí, acá hace referencia de cierta manera al túnel también, o a personajes del túnel. Entonces, Hay una lectura ahí. sí, hay una intertextualidad así, a veces velada, a veces expresa, porque Abadón el exterminador empieza hablando de Bruno, te pone ahí el asterisco y te dicen, para saber quién es Bruno, lea Sobre Héroes y Tumbas. Textual, eso es textual. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Ya, tengo aquí todavía otro peruano. En verdad este es un libro de una colección de libros, una compilación de textos de Reynoso, pero de acá, obviamente, En octubre no hay milagros, que es una novela que a mí me sacó me pateó la cabeza. Me pateó la cabeza cómo se podía contar lo mismo que cuenta, digamos, Vargas Llosa, o sea, la sociedad de esa época, pero ya desde otra perspectiva muy distinta, muy, muy distinta, y sin guardarse absolutamente nada de lo que se tiene acá. Porque yo creo que Reynoso lo dice, siempre desde mi muy particular percepción, para que no se le pudra adentro, ¿no? Perdón la expresión, pero es que a veces cuando uno se guarda muchos sentimientos se convierten en otra cosa adentro y eso no es perjudicial siempre, ¿no? Para la salud mental de cualquiera, ¿no?
Y otro libro que leí también en momentos de mucha crisis fue Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño. Es un libro que básicamente es un viaje. En corto, Bolaño hace referencia acá a la Odisea, con la sugerencia de los personajes, cómo están nombrados, porque hay uno que se llama Ulises Lima y el otro es Arturo Velano, que es como su alter ego de él. Y es una novela que es una sucesión de fragmentos que habla de un viaje espiritual, físico, como lo quieran llamar. Todos ellos están acá y eso es es muy refrescante. Lo puedes incluso abrir y leer a capítulo por capítulo como si fueran, qué sé yo, relatos, cuentos independientes, pero que todos van acerca de un tema, ¿no? Y es el tema de encontrar la razón de ser de algo, ¿no? Es como que el viaje hacia el origen. Y ya depende de cada lector saber si es que en verdad lo encontraron o en verdad fracasaron en esta empresa, ¿no? Porque al final creo que es lo menos importante desde el punto de vista del libro, ¿no? No importa tanto si sí o si no, sino el camino que llevó a estos personajes a buscar lo que querían encontrar, ¿no? Este es otro libro que traje porque es digamos que para acercar a un lector a la muy profunda prosa de Dostoyevsky. Este es como que muy ligero de leer, dado que no solo es chiquito, sino también tiene una prosa un poco más ágil. Por la misma génesis del libro, el pobre Dostoyevsky lo tuvo que escribir en tiempo récord. Así que, el jugador, ¿no? Sí, aparte habla de sí mismo acá. O sea, no es que hable de yo, Fyodor, estoy timbiando acá en Mónaco, no, sino él tenía un problema de juego, ¿no? Él perdió mucha plata, entonces él trata de contarlo acá. Obviamente bajo personajes ficticios y demás, ¿no? Pero sí es la historia de lo que a él de joven le pasó. Y sí, también creo que la expresión de este tipo lo dice todo sobre cómo acaba la novela, ¿no? Entonces también es una lectura muy interesante. Ya que estoy con rusos, este libro es para mí uno de los mejores de la lengua rusa, y la historia de Mikhail Bulgakov tampoco tiene pierde, porque Mikhail Bulgakov fue un pobre personaje que fue perseguido por Stalin, pero no para eliminarlo, sino para que sea el ratón. Es como si Stalin fuese un gato y él era el ratón con el que jugaba, si se lo comía o no se lo comía, si se lo comía o no se lo comía. Le prohibieron poner sus obras de teatro en Rusia, le prohibieron salir de Rusia, pero físicamente no lo mataban. Ya por ahí le daban cierto aire para publicar algo, pero luego no, censúrame esto, no sé cuánto. Entonces esta novela sufrió en carne propia la censura, ¿no? Recién se conoció una versión fidedigna del autor en los 60, ¿no? 20 años después de que muriera Mikhail Bulgakov. El Maestro y Margarita es como una especie de reinterpretación del Fausto, y también hay una historia muy interesante sobre una reinterpretación de los Evangelios, que tiene que ver mucho con la historia que también cuenta Borges, de que el verdadero Mesías es Judas, pues, ¿no? O, bueno, no sé si lo he dicho bien, pero digamos que el Cordero de Dios, el que tenía que sacrificarse, era Judas. Aquí básicamente lo llevan por ahí. O ni eso. Para esta novela, Jesús es un personaje histórico que tenía ciertas características. Y básicamente ese es el conflicto del Jesús histórico de esta novela versus Pilatos. O sea, es muy interesante. Y finalmente, porque también a veces leo cómics, Maus es una novela gráfica muy dolorosa sobre el conflicto de los campos de concentración. Yo creo que la metáfora, ya que hablé de gatos y ratones con Stalin y Bulgakov, es lo mismo, ¿no? O sea, los gatos son los nazis y los ratones son los judíos. Es una novela que está contada como el recuerdo del hijo de un tipo que pasó por campos de concentración. Y es muy recomendable, pero también muy fuerte. Y hay mucho que hablar sobre Art Spiegelman y sobre su propia opinión sobre quienes tratan de endulzar esta amarga experiencia, porque él comparte no se lo he escuchado decir a él, pero creo que le podríamos endilgar estas palabras, o mejor dicho, creo que haría propias estas palabras, ¿no? No hay nada rescatable de contar una historia sobre el Tercer Reich.
O sea, no hay esperanza. El tercer Reich es el sinónimo de la pérdida de toda esperanza en la especie humana. Entonces, obviamente, pues no puede estar a favor de historias como, y lo dice él en la vida real, como esta historia del italiano la película, ¿cómo se llama? Me olvidé. ¿Qué bello es vivir? La vida es bella, gracias. O sea, él tiene un gráfico muy específico, luego de que le dieran el Oscar a Bellini por eso, a Benigni, a Roberto Benigni por esa historia, ¿no? Entonces, él es en ese sentido muy, muy consecuente con lo que piensa de lo que significa una tragedia para la humanidad, como lo fue el Tercer Reich. Pero eso es lo interesante, justamente lo que buscamos con Misión Lectura, ¿no? Que es promover que otros lectores puedan recomendarnos sus lecturas, ¿no? Y, o sea, que acá nos ha traído un amplio bagaje de lecturas. Te cuento que este de aquí, que es Maus, ¿no? Este de acá, lo he visto cuando he visitado bibliotecas escolares en Neuquén 4, lo he encontrado en algunas bibliotecas. O sea, hay ejemplares, no sé cómo llegaron a esos lugares, pero hay ejemplares de ese libro que lamentablemente pues no lo aprovechan mucho los profesores, ¿no? Porque este libro sería muy interesante de repente en un curso de sociales, no sé, ciencias sociales, que lo puedan abordar, no necesariamente comunicación, ¿no? Sino en sociales para que puedan trabajar, o en arte, ¿no? Porque tiene unos, o sea, que podrían aprovecharse del tema de la novela gráfica, ¿no? O sea, es sumamente, digamos, transversal. Qué interesante que lo traigan, porque justamente muchos de los amigos que nos están viendo seguramente lo van a encontrar en sus bibliotecas y van a proceder a estudiarlo, a leerlo. Deberían darle una oportunidad. Exacto. Spiegelman como hijo, o no sé si él mismo, creo que sí era hijo de judíos en campos de concentración, de sobrevivientes del Holocausto, como se dice, habla de primera mano de este terrible episodio de la historia humana. Exacto, ¿no? Sí. Interesante, de verdad. Gracias, Cristian, por traernos toda tu biblioteca, parte de ella, porque hay muchos libros, de verdad que a mí me has contagiado en leer El Maestro y Margarita y el de Ernesto Sábato. O sea, hay varios que también ya los he coincido contigo, que también los he leído. Sí. Pero ese El Maestro y Margarita y el de Ernesto Sábato me parece muy interesante cómo nos ha contado, porque también es importante cómo lo cuentas, ¿no? O sea, cuando uno lee, uno se emociona por lo que ha leído y quiere que otros también se contagien. Entonces, al contar, al dar, o sea, gracias, de verdad que es un gran aporte para gracias nosotras, a ti, más bien. Misión Lectura. Y bueno, vamos a continuar ahora hablándonos de Polaroids. Polaroids, ya. Polaroids, ¿verdad? Sí. Polaroids es su nueva producción, es una nueva puesta en escena que nos trae Cristian Ábalos para mayo. En el Teatro Esencia, en Avenida Grau 069-A, en Barranco. Claro que sí. Entradas a la venta en Joinas. Muy bien, cuéntanos acerca de Polaroid, de qué trata, todo, para poder ir a ver tu obra. Polaroid es la historia de un tipo que pierde el foco de la vida. Por la razón que sea, la obra no se interna, no va por ahí, pero donde sí va es las consecuencias de sus decisiones. Él decide finalmente convertirse en la peor consecuencia de un amor que se transforma en una obsesión. Una obsesión en el sentido más fuerte de la expresión, ¿no? O sea, algo nocivo, no solo para quien la padece como, digamos, enfermedad, sino también las víctimas de esta obsesión, ¿no? Entonces, es un tipo que, digamos, se ha obsesionado tanto con una mujer que en ese sentido toma las peores decisiones posibles. Y aparte trato de, con esta historia, también contar una crítica también esto sí es expreso, o sea, sí es intencional de mi parte, una crítica al sistema judicial de nuestro país. Por el final que no revelaré, pero hay un final que yo sí intento dar esta crítica al sistema judicial de nuestro país, porque con todo lo que se ve de cómo tratan a las víctimas de violencia de género,
y con lo que se ve en medios y demás, uno sabe que no estamos yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, por ahí también he querido dar, digamos, una opinión. Crítica en Polaroid. Sí, Excelente. exactamente, sí. Bueno, Por de ahí. todas maneras vamos a asistir a ver Polaroid ahora en mayo. Muchas gracias. Cuéntame, justamente tuve la oportunidad de apreciar una de tus obras que pusiste justamente acá. En Mesa Tomada, el año pasado, sí. El año pasado. Y de verdad que es muy divertido, muy interesante. Ay, Entonces, gracias. nos gustó mucho. Vinimos con unas amigas y estuvimos ahí. Eso es chiquito, o sea, todo se presta para la complicidad, ¿no? O sea, es un espacio chico, un Sí. espacio, digamos, bien íntimo para disfrutar del teatro. Los actores están ahí cerquita, a veces pasan por tu costado, ¿no? Es una experiencia muy diferente la que nos diste en ese momento. Ahora con Polaroid seguramente es otra experiencia en otro espacio. Sí, pero tienen que ver la obra está protagonizada por Christian Allen. Christian Allen estuvo en Mesa Tomada. Él estuvo en el corto que se llamó Bife de Chorizo, Ya. porque eran 2 horas cortas, ¿no? Ya, entonces él, de manera muy generosa, que tiene una opinión muy generosa sobre mi trabajo, me pidió que le escribiera un monólogo. Ya. Entonces yo tenía esta idea ya dando vueltas en mi cabeza de cómo algo bonito puede pervertirse. Así en general, ¿no? O sea, y tomé algunos elementos de mi propia experiencia personal, ¿no? De haber estado, pues, qué sé yo, pues, enamorado alguna vez y dije, bueno, a ver, ¿qué pasaría si esto se pervierte? O sea, a la peor de las expresiones de la perversión, ¿no? Y lo puse, como él lo quería en monólogo, pues en primera persona, ¿no? Y eso fue el origen de Polaroid. Le propuse un primer texto que tenía justo, para conectar con las otras cosas que hemos hablado, tenía demasiada narrativa en vez de teatralidad. Y él mismo no me lo quiso decir, pero yo me di cuenta. Me di cuenta y yo ya sabía, porque alguna vez algún dramaturgo me lo dijo, lo que tiene que hacer. La palabra acá, como ya hemos dicho, no es una palabra para ser leída, es una palabra para ser escuchada. Entonces, lo que tiene que escucharse es algo que salga de un personaje, más que describir una acción, dar un sentimiento, ¿no? Dar otro tipo de mensaje. Entonces, en ese sentido, hice varios cambios y traté de centrarme no en ningún tipo de acción, de levanta, se siente y demás, o de escribir estoy cogiendo el vaso y tomaré el agua, no, sino de las cosas que él va contando a la persona que tiene enfrente. O sea, en la ficción él está hablando a alguien que está ahí, a una mujer. Entonces, para llegar a ese punto tuvieron que pasar varias horas de lectura con él, reescritura yo solo, pues ahí en los páramos agrestes de mi cabeza. Entonces, y de ahí ya otra vez volver a lectura en mesa, ¿no? A trabajo en mesa. Y una de las cosas que más le agradezco a Cristian, que le mando un saludo, que espero que esté viendo esto, las preguntas que él hacía, ¿no? Porque la palabra teatral es una palabra que nunca está definitivamente escrita. Tú ya habrás escuchado esta frase que suena a verdad de proverbio, pero me parece que igual es cierta, que no hay dos funciones iguales. Ya, y hay otra que va como corolario de esto, ¿no? Que es toda función te ofrece algo nuevo, en toda función se descubre algo, en toda función nace algo, una nueva intención, un nuevo camino, y tú tienes dos posibilidades, o exploras o te quedas en lo que ya tienes seguro, ¿no? Yo creo que nunca es malo explorar. Entonces, si uno va hacia el camino de publicar una obra de teatro, creo que este camino es importante para llegar al producto final, que sería en todo caso publicado, ¿no? En el caso de publicaciones de teatro, que dicho sea de paso, son muy pocas las editoriales que publican teatro en este país. Justamente a eso también íbamos, ¿no? Hay dos grandes bloques acá que ya estás abordando. Uno es qué tan complicado es publicar obras del género teatro, género dramático en nuestro país. Sí. Tú tienes una publicación, o sea, tú has escrito mucho, Sí, pero lo has montado
costado, o sea, lo hemos visto en escena, Claro. pero llegar al papel no se da, ¿no? Sí, lo que pasa es que el año 2020 me animé para postular a un concurso que era el primer concurso nacional de dramaturgia LGBTIQ, porque es Teatro por la Diversidad se titulaba, que es una iniciativa de Vodevil con Carolina Silva Santisteban a la cabeza, en la que hicieron una convocatoria de obras de temática LGBTIQ. Entonces, a mí lo que me sorprende gratamente es que, sin ser yo parte de la comunidad, a mí me hayan elegido como una mención honrosa dentro de esta, ¿sabes? ¿Qué mayor expresión de inclusividad, ¿no? Que alguien que no sea de la comunidad pueda estar publicando una de sus obras, que sí habla es la historia de dos chicas que se reencuentran en el inicio de un holocausto zombie. Y también habla de los temas que me gusta hablar, como el tema de las relaciones medio tóxicas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fui finalmente seleccionado para hacer la obra que abre este texto, ¿no? Que todavía está en librerías. Teatro por la Diversidad es creo que la primera de las ediciones de este concurso, al menos, ¿no? No sé si el festival, porque esto se desprende del festival que lleva el mismo nombre, ¿no? El Festival de Teatro por la Diversidad, que sí sigue manteniendo sus ediciones, según me parece. Saludos a Carolina, si está viendo. Todavía no, pero básicamente por un tema de pudor, digamos, ¿no? Sí, porque, bueno, en cuanto a teatro, no lo he pensado nunca. Todavía no. Pero en cuanto a narrativa, sí es un tema ya básicamente de pudor, pues, ¿no? Entonces, sí tengo ahí un texto que estoy preparando y sí quisiera ya que viera la luz próximamente. Sí. No se me viene en este momento el nombre de ninguna de ellas. Lo que pasa es que uno tiene que... ¿Cómo las descubres? En las ferias de libros. Sí sé porque he visto a amigos que estimo mucho, que son dramaturgos, que han salido con sus publicaciones en la mano. Sí, hay muchas editoriales, o mejor dicho, hay ciertas editoriales que se animan. Sería... Tómalo esto como un pensamiento dicho en voz alta, ¿no? O sea, ojalá haya más editoriales que se animen para publicar las obras de teatro de la dramaturgia joven peruana, porque en verdad hay mucho que decir en cuanto a obras de teatro, ¿no? En ese sentido saludo mucho las publicaciones del Británico, por ejemplo, con su concurso, que ya tiene cierta presencia en este medio local, o también pues obviamente la ENSAD, que siempre publica las obras de los ganadores del concurso que ellos también tienen, ¿no? Son dos iniciativas que mantienen fresca la escena, digamos, de los nuevos dramaturgos peruanos, ¿no? de jóvenes que merecerían que su obra sea más conocida. En verdad sí es poca y encima le dan poca importancia. O sea, poca difusión, mejor dicho, porque importante creo que sí es, ¿no? En sí. Pero la difusión que le dan no corresponde a la importancia que el texto pueda tener. Igual creo que Sala de Parto, no sé si seguirá publicando, pero yo sí tengo por ahí en casa algunos textos de Sala de Parto, ¿no? Por ejemplo. Depende de muchos factores, en verdad. O sea, ninguna respuesta puede ser o un sí o un no, o un mal o bien, así directo y tajante, porque siempre te puedo decir que depende, porque hay que tener varias cosas, digamos que a favor. En suma, yo creo que, para hablarlo en términos de este país, muchas cosas que uno quiere hacer resultan siendo un privilegio. Entonces, en principio, yo creo que montar una obra de teatro básicamente puede entenderse como un privilegio de alguien, ¿no? Y depende de si conoces a alguien que te puede dar acceder a una sala o un espacio, que tengas la hora justo en el momento adecuado para llegar a esa persona que administre el espacio y que le convenza tu historia, le convenza tu elenco, o de plano que ya sea pues alguien que ya te conozca y diga, oye, tú escribes bien, has montado buenas cosas,
ya, escribe con cemento en la cara, la puerta abierta del teatro. O sea, ha pasado, yo conozco casos, no digo que sean masivos, pero digamos que llega hasta ese extremo de generosidad, digamos, ¿no? Depende de muchas cosas, pues como te digo, si ya tienes cierta experiencia y te conocen, te abren algo, alguien te abrirá alguna puerta así de generosa, así de manera tan generosa, ¿no? Y simplemente es cuestión de tocar puertas y saber. Lo malo, sí, haré una analogía, quizás algo forzada con las librerías, ¿no? Están concentradas en una parte de la ciudad que no están en otra parte de la ciudad. O no se le da mucha importancia o no se le da mucha visibilidad a cierto tipo de teatro que se hace en otras partes no tan, entre comillas, comerciales de la ciudad. No, porque no me queda duda de que haya muchas iniciativas escénicas en otros lugares donde, siguiendo con mi metáfora, no hay librerías, o muchas librerías, ¿no? Pero sí hay esta movida. Entonces, ¿por qué no se le da esa importancia? Hay una desconexión quizá en el momento de comunicarse. Las agendas culturales, por desgracia, cada vez son menos y por desgracia también cada vez, es muy triste lo que voy a decir, cada vez le importa menos cada vez a menos gente le importa, ¿no? Entonces, esa es una falencia que honestamente no sé cómo se puede revertir. Yo no tengo idea ahorita de cómo podríamos darle vuelta a eso. Pero sí te puedo decir que, volviendo a tu pregunta, depende de muchos factores, de dónde estás parado en la vida, digamos, o sea, qué tan cerca. Yo tengo una suerte de que trabajo en el sector cultural. Y como yo trabajo en el sector cultural, o sea, te puedo decir ahorita de memoria 20 espacios, así, y va a dar la casualidad que yo de esos 20 conozco a 15 de los administradores, ¿no? Y de esos 15 tengo 10 celulares o 15 correos electrónicos. Entonces, ¿ves? Ese es en este caso... Todo se hace en una misma zona. Sí, digamos que de la Javier Prado para acá, ¿no? O en el centro de Lima, digamos, ¿no? Pero ves, o sea, ya se ubica en el espacio de manera muy certera, ¿no? O sea, y por eso celebro que hay espacios que se están abriendo en Lince, en La Victoria, en Pueblo Libre, ¿no? Porque veo afiches de obras que están, no sé, en el Teatro de los Claretianos, o están aquí en un teatro de Pueblo Libre que creo que es del espacio municipal, o en La Victoria también. Entonces uno dice, wow, qué bacán, porque oferta en ese sentido, oferta de textos y gente que quiere hacer cosas, hay un montón. De hecho, eso se comentaba el año pasado a finales, en el marco del premio Oficio Crítico, que cada vez hay más oferta escénica. Pero, ¿qué pasa? No hay una difusión, digamos, pareja. Y como te digo, siempre depende, porque hay que enamorar. Voy a usar siempre palabras muy, muy pedestres, muy quizás simplonas, ¿no? Hay que enamorar al público. Entonces, para conseguir eso necesitas un montón de factores. Para empezar, un buen afiche, una buena nota de prensa, ¿no? Yo creo que eso es un punto de inicio esencial, ¿no? Ya no te hablo ya del elenco, qué sé yo, porque finalmente si estás empezando y tienes un grupo que está emergiendo, no te conocerá mucha gente, pero si tienes un buen gancho visual, y vuelvo a la analogía con libresca, ¿no? Una buena tapa, ¿no? Esta es una buena tapa, ¿no? Este cuadro, no me acuerdo cómo se apellía el pintor estadounidense del siglo XX que pintó este cuadro. Sí, Betriano. O sea, este cuadro de Betriano dice mucho de la novela, ¿no? Dice mucho de la novela. Entonces, es una buena tapa, atractiva, ¿no? Entonces, una ficha es lo mismo, es la carátula de tu trabajo. Entonces, si tú no le pones el esfuerzo a eso, ya estás empezando con un -1, digamos, ¿no? Ahí nomás tú tienes que darte cuenta que ese proceso que vamos también a llamar el marketing cultural es importante. Ahí, ya no me mete el tema de redes sociales y demás, porque eso ya es muy, muy discutible. Yo creo que si lo ponemos en perspectiva con la gran oferta, sí. Sí, porque también he sabido de noticias muy tristes y también lo he vivido en carne propia de funciones casi vacías, ¿no? Sí, y no porque estabas en, no sé, pues en Girón X, en el distrito X, y tienes que tomarte cinco colectivos para llegar, ¿no?
o sea, en un sitio céntrico, digamos, ¿no? O sea, que pasa. Pero yo creo que también depende de cómo nos hemos educado. Hay una analogía medio gastronómica que usan algunas personas que yo voy a hacerlo para contarlo de manera fácil y rápida, aunque sea mal. Que es cuando te han acostumbrado a que el menú sea siempre fast food, cuando te ofrecen otra cosa un poco más nutritiva, pues ya prefieres lo que está a la mano, ¿no? Claro, pasa. Entonces yo creo que más o menos va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué sería en este caso el fast food? Pues los grandes enemigos de entretenimiento, que son el stream, que lo tienes en el celular, o en la pantalla, en la comodidad de tu cama, de tu casa, qué sé yo. Y el teatro es casi comprar todo un paquete ceremonial, digamos. O sea, la ceremonia de ir, alistarte, bañarte, salir a tu casa e ir al teatro. Y participar de una ceremonia colectiva. Y también tiene que ver, mira, ahora que lo he dicho caigo en cuenta, es una experiencia colectiva, siempre. Siempre, porque para que haya teatro, como mínimo tiene que haber dos personas. La persona del escenario y la persona que lo ve. El espectador y el artista escénico, mínimo. Entonces, allí nomás estamos hablando de algo que para mí sí puede compararse a la religiosidad. Porque ahí surge una comunidad. Es el último bastión de verdad que hay en el mundo, me parece a mí, el teatro. Es un acto de resistencia. Totalmente, totalmente. Y por eso mismo es incómodo. Por eso incomoda tanto un afiche, la portada de algo que ni siquiera se atreven a conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso también marca qué tan lejos estamos o qué tanto algunas personas están lejos de la experiencia escénica, porque el afiche busca acercar algo, pero te tienes que acercar, pues abrir el libro, ¿no? O sea, yo puedo ver una cosa muy rara para mí en la tapa, pero si veo la contratapa y veo un texto que más o menos me convence, bueno, abro y veo de qué trata, ¿no? Y de repente me encuentro con la mejor historia jamás contada para mí, ¿no? O sea, que es lo que me pasa, bueno, con varios libros que tiene a veces portadas que no me dicen mucho, pero leo la contra y empiezo a leer el texto y sí, tal cual. Es un tema de educación. De educación. El miedo es a la verdad que te da el teatro. Si el teatro crea estas cosas es porque el teatro está bien hecho, me parece, ¿no? Porque te incomoda, porque te muestra algo que tú no quieres ver. Sí. Y el cine hace tiempo, el actual quiero decir, ya hace tiempo que se alejó de eso de manera masiva, sí. El propio Tarantino hace poco me sorprendió que dijera que se quiere retirar del cine para hacer teatro. Porque ya no encuentra esa verdad en lo que se está haciendo últimamente, ¿no? Sino tan solo en el teatro por lo mismo, la misma razón, es el último bastión de verdad que existe. Y es fuerte que alguien que haya hecho, creo que varias de mis películas favoritas que vería una y otra vez, te diga eso, pues, ¿no? O sea, como si me dijeras que, qué sé yo, ¿quién está vivo de estos? Nadie, ¿no? Que no sé, que Spiegelman diga ya no voy a hacer cómics, voy a dedicarme al macramé, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, te saca de cuadro, ¿no? Entonces lo mismo, el mismo impacto, ¿no? Tiene que ver también con educación. ¿Cuántos escolares? Yo he trabajado en escuelas y sí he tenido oportunidad. A mí siempre me ha gustado eso de acercar al estudiante al teatro porque yo considero que es otra forma de leer y como tú dices, hay cosas que tienes que sentir, ¿no? De otra perspectiva. Un libro me lo puede dar, o sea, yo puedo leer, lindo, me va a gustar, no me va a gustar, me voy a emocionar, o qué sé yo. Pero el teatro son personas interpretando y hay escenas. A mí me gusta, es una magia que se ve realmente en lo que es teatro. Y desde nuestro espacio pues buscamos eso, con el programa de formación de público, que es así como nos llegamos a conocer, ¿no? Sí. Llevando al público al teatro, acercándolos de alguna manera, para que puedan disfrutar de eso. El teatro tiene algo que a mucha gente le puede incomodar, que despierta la conciencia crítica. Exacto. Y los chicos necesitan, más que nunca, más que en mi época, más que en tu época, necesitan esta conciencia crítica con todo lo que lamentablemente se viene en nuestra sociedad actual, ¿no? Y justamente esta es la misma razón por la que no interesa difundir el teatro para algunas personas.
porque no les interesa un ciudadano crítico, un ciudadano que pregunte, un ciudadano que diga, oye, pero yo no pienso como tú, y por qué lo tuyo sí vale y lo que yo digo no. Claro, no todas las opiniones son respetables. El derecho a que des tu opinión sí es respetable, claro está, pero es diferente a que tú digas una opinión por decir sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Porque si no tienes fundamento, ¿cómo quieres que yo respete lo que tú dices, ¿no? O sea, tú te vas a cerrar en que la tierra es plana. Ya. A ver, tráeme, no sé, claro, exacto, ¿no? Entonces yo te saco a Ptolomeo y te digo, mira, pasan estas cosas, ¿no? O qué sé yo, pues, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que lamentablemente para algunos es de temer, ¿no? La conciencia crítica del ciudadano. Bueno, Cristian, bueno, gracias por todo este espacio, gracias por todo este tiempo. Ha sido muy valioso todo lo que hemos escuchado, tus recomendaciones y sobre todo vayamos al teatro, vayamos a disfrutar de ese teatro independiente que nos abre las puertas, que nos muestra lo que no queremos ver y que de alguna manera nos llega a hacer sentir y nos recuerda lo humanos que somos, que es lo que se está perdiendo mucho actualmente. Sí, gracias a ti más bien, Clara, por esta oportunidad. Muchas gracias, Clara, de verdad. Gracias a ti, gracias a Cintia por esta bonita conversación. Yo solo quiero terminar invitándolos pues a que vayan a ver Polaroids al Teatro Esencia, en Barranco, en Grau 069-A, que es el Teatro de Esencia, un teatro muy, muy chiquito, muy íntimo para poder hacer ese tipo de historias que estoy contando junto con Cristian Nalden en la producción de Kraken Producciones. Doble función a las 8 y a las 9 de la noche. Va todos los viernes de mayo, o sea, 5 viernes, 10 funciones, 2 por día. Y ya las entradas están a la venta en Join Us o también al celular 993-486-978. Bueno, en nuestro espacio tenemos el obsequio lector del invitado. Entonces, a ver, ¿qué has elegido para obsequiarnos el día de hoy? Bueno, yo me voy a quedar, como ya lo dije, siempre con esta novela de Karina Pacheco Medrano, La sangre, el polvo, la nieve, que para mí es su mejor trabajo. Es el que me atrapa por el inicio, porque es muy cinematográfico para mí y quería compartirlo con ustedes. Esta novela empieza así. La parte 1, La sangre y la nieve. Sucedió la misma semana en que hallaron a los 4 amigos en las faldas del antiguo templo incaico, con un tiro en la sien cada uno. Durante meses, esa sería la comidilla favorita en la ciudad. Yo iba a cumplir 8 años y no entendía por qué mi madre apenas hacía comentarios sobre la extraña muerte de esos jóvenes, todos hijos de familias conocidas, uno de ellos pariente nuestro. En ella volvió a desatarse el duelo que durante una decena de años se había reprimido. Cuántas cosas, además de la nieve que cubriera la ciudad aquellos días de agosto de 1945, provocaron la rebelión en los sentimientos de mi madre. La decisión implacable que acabó con la vida de esos 4 amigos, mi despedida prematura de la infancia. Había sido un invierno crudo, ocupado por las noticias sobre la reciente guerra mundial que había concluido dejando como remate de su apocalipsis 2 gigantescos hongos de fuego que en pocos segundos habían cegado millares de vidas en Hiroshima y Nagasaki, así como la perturbadora sensación de que el ser humano se había hundido en un abismo sin atreverse a buscar amparo en otras lumbres que no fueran la tecnología, el acaparamiento de poder y el sálvese quien pueda. Al otro lado del mundo, la gente en mi ciudad comentaba la era atómica que se iniciaba y observaba con estremecimiento los nubarrones que se mecían sobre nosotros, temiendo que en cualquier momento, por error o locura humana, un avión de la guerra mundial ya terminada surcara nuestro cielo para plantar sobre nuestras cabezas otro hongo infernal. No ocurrió, pero la penúltima tarde de agosto, después de muchos años, empezó a nevar, y a la mañana siguiente, mientras los niños salíamos a los zaguanes y plazas para jugar con la nieve, uno podía ver por las calles cómo, literalmente de boca en boca, extinguida toda discreción o susurro, en voz alta casi a gritos, comenzaba a correr la noticia de que al amanecer un pastor había encontrado a esos 4 muchachos muertos, con la sangre brotada de sus sienes extendida metros enteros, tiñendo la blancura helada de la nieve. La sangre, el polvo y la nieve. Una novela compleja, muy bien escrita.
Gracias Cristian por este momento lector. Bueno, palabras finales ya para cerrar nuestra entrevista. Bueno, reitero mi agradecimiento a ti, a Clara, a ti también, Cintia, por esta oportunidad de poder compartir lo que yo, en mi errática existencia, si me tengo que definir por algo, es como lector, básicamente, ¿no? Me gusta leer. No sé si lo hago bien, lo hago mal, la cosa es que yo leo. Tengo ahí en la casa varios pendientes y la casa en ese sentido es un caos. Pero me encuentro en las historias de otros. O sea, me gusta vivir esas vidas distintas. Me gusta empaparme de ellas. Me gusta luego tener oportunidades como esta, en la que uno pueda compartir lo que lleva adentro, como también escuchar a la otra persona que le comparta cómo ve la vida también. Me parece que este es el inicio, o sea, es el germen de cualquier intento de comunidad y de acercamiento entre dos personas que son parte de una sociedad. Gracias, Cristian. Gracias, amigos. Entonces nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias. Y bueno, muy amable. Nos estamos viendo entonces. Chao. Chao.